Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la dura y clara advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al régimen de Nicolás Maduro. Le dice al dictador venezolano que mientras considera si quiere seguir siendo un narcotraficante, tiene decisiones que tomar. El nuevo aviso de Washington al máximo jefe del régimen venezolano llega horas después del impactante y letal ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses que destruyó una narcolancha procedente de Venezuela en el sur del Mar Caribe, según lo ha informado Estados Unidos. Según el reporte oficial del gobierno de Trump, 11 miembros de esa organización terrorista venezolana Tren de Aragua cayeron abatidos. Tenemos activos en el aire, en el mar y en los barcos. Porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros. No se detendrá con solo este ataque. Cualquiera que trafique drogas en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado enfrentará el mismo destino. Es importante para el pueblo estadounidense proteger nuestro país y nuestro hemisferio. El presidente Trump ha demostrado, ya sea en la frontera suroeste contra los hutíes para garantizar la libertad de navegación o con la operación Midnight Hammer en Irán, que la aplicación precisa del poder estadounidense puede tener impactos increíbles y cambiar la dinámica en el mundo y en la región. Así que Nicolás Maduro, mientras considera si quiere seguir siendo un narcotraficante, tiene decisiones que tomar. Y eso es todo lo que diré al respecto. La noticia, el presidente Donald Trump dijo tras este operativo que esto debe servir de aviso a cualquiera que esté pensando en enviar drogas a los Estados Unidos de América. En las últimas horas señaló que en la narcolancha había cantidades masivas de drogas y acusó nuevamente al régimen de Venezuela de ser un actor negativo y dañino para la región y para su país por el tráfico de drogas. En la embarcación había una cantidad grandísima de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Había cantidades grandes de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente. Y todo el mundo lo entiende completamente. De hecho, se ven las bolsas de droga por todo el barco y fueron golpeados, obviamente. No lo volverán a hacer y creo que muchas otras personas no lo volverán a hacer. Cuando vean ese video van a decir, no hagamos eso. Tenemos que proteger a nuestro país y vamos a hacerlo. Venezuela ha sido un actor muy negativo. Como saben, han estado enviando millones de personas a nuestro país, muchos del Tren de Aragua. Una de las peores pandillas, algunas de las peores personas en el mundo en términos de crimen. La noticia es también lo que ha dicho el exsecretario de Estado de Estados Unidos. Habló hoy desde México, en donde se encuentra de visita oficial en esta gira por América Latina, y quiso informar sobre cómo avanza la estrategia contra las organizaciones narcoterroristas. La acción militar que permitió la destrucción de la que Estados Unidos considera la narcolancha del Tren de Aragua ocurrió en medio del poderoso despliegue de 3 destructores y un escuadrón anfibio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe. Estos carteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Nosotros tenemos inteligencia, sabemos que vienen y lo interceptamos, pero eso no funciona. Porque estos carteles saben, bueno, vamos a perder un 2%, vamos a perder 1% de lo que estamos vendiendo de droga. Eso es parte de la pérdida que ellos ya tienen como parte de su economía. Estos son carteles que están ganando miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. A ellos no les importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera para un barco. Eso no funciona. El presidente ha declarado estas organizaciones, Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás, estos grupos son grupos narcoterroristas. Son grupos narcoterroristas designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos. El punto clave de esta noticia: la dictadura de Venezuela no reconoce la destrucción de la narcolancha. Su reacción fue acusar al gobierno de Estados Unidos de utilizar inteligencia artificial. Es lo que ha dicho Maduro, que esto fue inteligencia artificial, que no es cierto. Crearon un video de ese supuesto operativo. Miren lo que escribió el ministro de Comunicaciones de Nicolás Maduro, Freddy Yáñez. Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente. Luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un video con IA, así comprobado. ¿Qué dice Gemini de este video?
Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial. Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA. Por su parte, la administración Trump desmintió inmediatamente al régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Defensa de Estados Unidos negó que el video que mostró la explosión de la embarcación con droga haya sido montado con inteligencia artificial. Pete Hegseth advirtió además que el presidente Trump está dispuesto a ir a la ofensiva contra todos los carteles narcotraficantes, contra los venezolanos, de una manera en que otros no lo han estado. Es la advertencia que hace Pete Hegseth. Definitivamente no fue inteligencia artificial, lo vi en vivo, sabíamos exactamente quiénes estaban en esa embarcación, sabíamos exactamente lo que estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban, al Tren de Aragua, una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos que intenta envenenar a nuestro país con drogas ilícitas. El año pasado, bajo la administración Biden, en los últimos 4 años, 100.000 estadounidenses murieron por causas relacionadas con las drogas, por el uso de drogas, muchas de las cuales ingresaron desde Centro y Sudamérica a través de nuestra frontera suroeste. Aquí en la noche saludamos, le damos la bienvenida muy cordialmente al coronel en retiro del Ejército, Carlos Martínez Caballero. Coronel, gracias por acompañarnos aquí en la noche. Usted es exagregado militar de Colombia en Venezuela, estuvo ahí de 2015 a 2016 y además es presidente de Corporación de Veteranos y Reservistas que reúne a 400 militares y policías. Gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, muy amable por invitarme aquí a tu programa, muy amable. Como consultor y experto en seguridad, coronel Martínez, este operativo, con todo el despliegue que tiene la Fuerza Naval de los Estados Unidos, ese escuadrón anfibio, los 3 destructores, bueno, pasa esto, que atacan directamente a una lancha que llevaba cantidades gigantes de drogas, según lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un aviso ¿para quién? Esto es un mensaje claro que pide exactamente qué, coronel. Para nadie es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos hace parte de las operaciones UNITAS que se hacen tanto en el Océano Atlántico y Pacífico. Desde la llegada del gobierno chavista y luego la continuación con el presidente Maduro, se alejó Venezuela de una doctrina conjunta que se venía trabajando por el control de los 2 océanos en la temática directa del narcotráfico. De igual manera, el gobierno venezolano optó por aliarse con otro tipo de gobiernos, como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de China en un momento dado, y salió de un contexto de trabajar mancomunadamente. Hoy, bajo el gobierno del presidente Trump, ha tomado una decisión de ir directamente a contrarrestar el sitio, el sector donde tenemos claridad, está saliendo hoy tanto de vía aérea como de manera naval. Los diferentes embarcaciones, aeronaves que están saliendo van desde una ruta terrestre desde Ecuador, Perú, Colombia, llegan a Venezuela y desde allí se está haciendo todo un despliegue por esas 2 rutas que existen hoy del narcotráfico de una manera delictiva a nivel internacional, donde está llegando eso allá. Yo creo que la acción directa del presidente es decirle al gobierno del presidente Maduro y a todo el continente, Estados Unidos inicia un proceso de enfrentar de manera directa el tema del narcotráfico. Y empezamos con Venezuela, donde es claro para nosotros lo que es el Tren de Aragua como cartel y lógicamente el cartel de los soles, donde han identificado y han considerado ellos que son un grupo terrorista que están ocasionando un problema para el mundo y está en cabeza lógicamente del presidente Maduro, de Diosdado Cabello y de todo el grupo que dirige hoy en este momento el gobierno ilegítimo de Venezuela. Volvemos a hablar con usted, coronel, porque vamos a mostrarles a ustedes la reacción de gobiernos y regímenes aliados de Maduro o cercanos a Maduro en el hemisferio. Bueno, uno de los primeros en reaccionar tras el hundimiento de esta narcolancha con 4 motores, esta narcolancha que, bueno, fue inmediatamente abatida con un misil. Cuando Estados Unidos muestra el video, uno de los primeritos en salir a reaccionar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien la dictadura recientemente, además, recordemos que pactó una alianza militar para la zona de frontera. Petro dijo que se trató de un asesinato
que a todas luces fue un asesinato, y quienes transportan drogas, dijo, son jóvenes muy pobres del Caribe y del Pacífico. A muchos no les sorprendió ya la reacción de Gustavo Petro, acostumbrado a correr, a proteger o a defender a su aliado. Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico. Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato. Carlos Jiménez, congresista estadounidense, Partido Republicano. Gustavo Petro acaba de afirmar que los narcotraficantes no son narcos, sino jóvenes pobres del Caribe y el Pacífico. Qué ofensivo e insultante para la gente trabajadora de Colombia. La complicidad de Petro con los carteles no debería sorprender a nadie. Precandidata a la presidencia y senadora por el partido de oposición Centro Democrático, Paloma Valencia, bienvenida. Y bueno, esta reacción de Gustavo Petro nuevamente reacciona para atacar a Estados Unidos y ponerse del lado de la narcodictadura de Maduro. ¿Cuál es su opinión? Claudia, yo creo que los colombianos tenemos que abrir los ojos frente a lo que está pasando. Porque es que este presidente salió elegido luego de lo que se ha conocido como el Pacto de la Picota. Un proceso donde el hermano y varios funcionarios altos de su campaña, incluyendo la senadora Piedad Córdoba, visitaron las cárceles, no solamente para hablar con criminales de lesa humanidad, sino con extraditables, y prometieron impunidad a cambio de apoyos políticos. De hecho, el hermano del presidente reconoció a través de un programa de televisión que ellos habían obtenido los votos que les dieron la victoria por el apoyo de quienes estaban en las cárceles. Hoy tenemos que observar con preocupación esta tendencia del presidente a acompañar a Maduro, Claudia. Es que hay que decirlo claramente. Estamos hablando de que le ha ofrecido apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia, le ha ofrecido una zona binacional, le ha ofrecido comprarle monómeros y le había ofrecido incluso que le compraba el petróleo y el gas que no iba a producir Colombia para hacerle el negocio al dictador. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cuál es el acuerdo? Porque uno no defiende a un dictador de gratis. Uno no defiende a un tirano perseguido por los Estados Unidos y las democracias occidentales, que se robó las elecciones abiertamente, de gratis. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a cambio de qué? Y a mí me parece que cuando uno entiende, Claudia, la presencia del Cartel de los Soles, la vinculación con las guerrillas colombianas que son las dueñas de los cultivos ilícitos, el ELN, la Segunda Marquetalia, eso que han llamado el Estado Central Conjunto y todo eso adicional, pues empieza a ver que aquí puede haber un segundo pacto de la Picota, un pacto de los soles, un pacto que puede poner en peligro las elecciones libres de Colombia. Dice Gustavo Petro que quienes transportan la droga, quienes llevan en las lanchas, que son jóvenes muy pobres del Caribe, y que bombardear la lancha fue romper el principio universal de la proporcionalidad, de la fuerza, y por lo tanto se generó un asesinato. ¿Usted cómo analiza esa reflexión que hace Gustavo Petro frente a los jóvenes pobres y frente a la proporcionalidad de la fuerza? Bueno, yo lo que les diría es que este cuentico de que la droga saca de la pobreza a los pobres es mentira. Mire el departamento del Cauca. Si eso fuera cierto, Claudia, mi tierra sería el departamento más rico de Colombia. Argelia, Balboa, El Patía serían los municipios más ricos de Colombia. No es verdad. Lo que la coca trae a la gente pobre es esclavitud, porque la hace depender de grupos ilegales que los reclutan, que los asesinan, que violan sus hijos. De manera que no es verdad. La gente pobre de Latinoamérica lo que necesitan son oportunidades de hacer ingresos dignos que sean legales, para que no tengan que tener un fusil amenazando. No es aceptable que un presidente de una república democrática nos diga que lo que hay que hacer es defender el tráfico de drogas, porque eso no le ha servido a este país, todo lo contrario. Hoy ese tráfico de drogas crea muertos. En este gobierno ha crecido en 8% el índice de homicidios. En este gobierno ha crecido en más de 100% el secuestro. Tenemos más de 940 secuestrados. En este gobierno ha crecido en la mitad la extorsión. En este gobierno se ha multiplicado por 1000 el reclutamiento, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Entonces no es cierto
que defender los negocios de la droga le traigan prosperidad a Latinoamérica. La droga, la cocaína ha sido la ruina, ha sido el dolor, ha sido la sangre, ha sido el secuestro, ha sido el reclutamiento, ha sido el esclavismo sexual. La droga es el peor enemigo de Latinoamérica y de Colombia. Y un presidente que se hace cómplice del negocio que asesina tiene que respondernos, Claudia, porque es que aquí no se nos puede olvidar que hoy el símbolo de toda esta nueva violencia que ha resurgido es el asesinato de Miguel Uribe. Y ese asesinato hoy apunta a la segunda Marquetalia, allá protegida, asentada en Venezuela, amiga del régimen de Venezuela, y Petro protegiéndola. ¿Qué mensaje le deja eso a los colombianos? Es que tenemos un sol aquí en Colombia. Petro es un sol. Desde Nicaragua también Daniel Ortega salió a rechazar el hundimiento de la narcolancha. Dijo que Estados Unidos hace el ridículo enviando barcos para amenazar al pueblo venezolano. Tienen suficiente medios para hacer ese control. Sí, se van a hacer la payasada de tender barcos amenazando al pueblo venezolano. Una lanchita, le metieron un par de cuetazos, la despedazaron, mataron a 11 personas que viajaban. ¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban drogas para los Estados Unidos? Precandidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, precandidata por el Centro Democrático. El hecho de que Petro siempre en las últimas acciones esté alineado con este tipo de personajes como Daniel Ortega, como la dictadura cubana, que fue de los presidentes que no quiso reconocer a Edmundo González como presidente electo, que hace un pacto militar en la frontera con Venezuela para compartir militares. Se supone que cada uno del lado de su frontera. ¿Qué mensaje le envía a Estados Unidos y cuáles pueden terminar siendo las consecuencias para Colombia de esa decisión y actitud del gobierno de Gustavo Petro, del presidente Petro? Claudia, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que Petro salió del closet. Antes se hacía el disimulado, decía que le gustaba la democracia, que respetaba la democracia colombiana, del mundo, que él era un demócrata, pero me parece que lo que está mostrando es que mucho más que un demócrata es un hombre de izquierda que considera que defender la izquierda aún por encima de la democracia es más importante. Y esta abre la pregunta, estas alianzas con los dictadores es porque él pretende entrar al club de los dictadores. Estas alianzas con donde Ortega le está albergando su íntimo amigo, socio político, corrompiendo y robándose la plata de los colombianos para comprar y aprobar la famosa reforma pensional. Y allá lo tienen protegido al señor Carlos Ramón del Partido Verde. Y luego usted se entera que tienen protegidas las guerrillas que vienen a asesinar, a secuestrar en Colombia y que Petro es amigo de quien las protege. Creo que aquí hay una evidente amenaza a la democracia colombiana, que habla de un presidente que salió del closet y que se siente más cómodo con los tiranos que con los Estados Unidos, que han sido aliados de Colombia en la defensa de esta democracia. Eso empieza a mostrar que de pronto Petro, si se quiere quedar, vuelvo y lo repito, está hecho todo un sol. A la senadora y candidata presidencial, precandidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, gracias por habernos acompañado. Estamos consultando a los precandidatos precisamente sobre esta situación. Sigo conversando con el coronel en retiro, el coronel del Ejército, Carlos Martínez Caballero, quien fue agregado militar en Venezuela y quien, bueno, es experto y consultor en temas de seguridad. General Martínez Caballero, cuando Gustavo Petro dice que aquí en este episodio de la narcolancha abatida, hundida, atacada con un misil, no se cumplió la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad de la fuerza, y por lo tanto él considera que lo que pasó ahí fue un asesinato de 11 personas, según el Jóvenes Pobres. ¿Usted qué opina? Primero, tenemos que mirar ese tema del presidente en dos ópticas. Uno, que el gobierno norteamericano ha sido muy claro en declarar terroristas a las organizaciones que hagan parte y a toda persona que esté vinculado a estos carteles del narcotráfico. Segundo, que el comportamiento de la lancha mostraba
para los que entendemos un poco una lancha Go Fast de 4 motores a esa alta velocidad, de que no era algo, no es una lancha de turismo ni es una lancha de pasajeros normal, es una lancha que lleva una velocidad en la cual demuestra su intención delictiva. Además de eso, los Estados Unidos tienen dentro de sus plataformas los observadores aéreos, que son drones de alta capacidad para tener identificado en un momento dado lo que es una embarcación de una de la otra. Pero lo más correcto que sabemos es de que los procedimientos ejecutados para pedir que la aeronave se detenga en un momento dado, se pusieron al orden de lo que está normalmente identificado para cualquier embarcación que ejerza el control sobre el océano, cualquiera de nuestros océanos, de cualquier armada. Pero también hay que mirarlo de otra manera, que es una lancha que en un momento dado puede ser una lancha cargada de explosivos, como ya lo hemos visto en diferentes oportunidades en otros estados, en otros conflictos, donde las lanchas se lanzan con explosivos de manera directa para afectar una de las embarcaciones que puede estar ejerciendo un control luego de un preaviso que se le hace. Para mí, cuando ya se declara terrorista o un grupo armado, cuando ya observamos y tenemos claro que desde Venezuela está saliendo este tipo de embarcaciones a una alta velocidad y además del análisis de los radares de las trazas, está más que demostrado que sí había un acto delictivo al interior. Lo que diga el presidente hoy por hoy de Colombia, que ha demostrado estar en contra de las políticas del presidente Trump en el tema del narcotráfico y que tampoco nos ha demostrado una política contundente para frenar en Colombia esta gran amenaza que se ha venido incrementando, es normal y es lógico que entendamos a este presidente llamado Gustavo Petro, que simplemente sale a la opinión pública a generar conjeturas, a dar desinformación y que de hecho no está en el lugar de los hechos para poder dar un análisis o ser concluyente en una situación de estas. Y coronel Martínez Caballero, cuando este tipo de lanchas cruzan el océano, no son conscientes de que precisamente pueden ser perseguidos y pueden ser abatidos, es decir, quienes salen de noche en esas Go Fast, escondiéndose del sol, de la claridad, pues precisamente no saben que pueden asumir precisamente que pueden ser neutralizadas con la fuerza. Claudia, el narcotráfico en Colombia y en América y en el mundo tiene claridad su manera delictiva, su forma organizada de actuar. La mejor manera de darnos cuenta es ver el Museo de los Semisumergibles que tenemos hacia el Océano Pacífico, en todo lo que es la zona de allá de Huanchaco, Ladrilleros y Vigía del Fuerte, toda esta zona donde se han decomisado, donde se han detenido una diversidad de naves creadas de manera ilegal, de fibra, con motores, con capacidades, con todos estos elementos. Ellos son conscientes, de hecho, sabemos también de que generan desinformación cuando no solamente lanzan una nave, sino que lanzan 2, 3 naves y llaman y distraen en un momento dado la atención, que eso le ha pasado a la Armada colombiana cuando está en estos eventos. Ellos son conscientes de eso, sin embargo, se lanzan al ruedo. Lo que pasa es que tanto en los gobiernos como Colombia, Venezuela, que no ha declarado estos grupos como terroristas y que tampoco tienen una normatividad para atacar de manera directa, debemos entender, por ejemplo, Colombia siempre cuando hay un tipo de estas naves dispara los motores y los que van a bordo son tan fregados en su contextualización delictiva que se montan encima de los motores para que no les disparen, para que no puedan frenar el avance. Lo que nunca pensaron era que el gobierno de los Estados Unidos, desde que no esté dentro del mar territorial que tiene Venezuela, desde que no esté en las 12 millas o desde que no esté dentro de ninguna aguas de ningún país, puede actuar de manera directa como sí lo hizo en este caso y en este momento. Quiere decir que desde ese sentido los grupos de narcotraficantes es como cuando alguien se monta en un avión y quiere llegar a Madrid, quiere llegar a cualquier parte, lleva droga, sabe que lo pueden coger, pero se va con la opción de que de pronto no. Y yo creo que eso fue lo que les pasó a esa lancha en un momento dado.
Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Seguimos hablando con el coronel en retiro del Ejército, Carlos Martínez Caballero, y también se sumará a esta conversación el experto en todos estos temas de armamento militar, Santiago García, consultor, además experto en seguridad. Ya regresamos.